Desde 2011, Inés Juste es presidenta del Grupo Juste. Es una compañía familiar, actualmente la cuarta generación, y son la referencia en el sector químico-farmacéutico. Además, líderes mundiales en el desarrollo y fabricación de materias primas para la industria farma. Hola Inés, ¿qué tal? Hola Iñaki, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estamos en el aula directiva de JIC, de Llorente y Cuenca, y vamos a conocer un poco mejor la industria farmacéutica, la industria químico-farmacéutica con Inés Juste. Inés Juste es presidenta del Grupo Juste, una empresa familiar con una vinculación centenaria a este país, a este territorio, ¿verdad? Y muy vinculada a tu familia. ¿Qué es lo que te quita el sueño en este momento como presidenta de un grupo empresarial? A mí me quita el sueño el acertar en la estrategia. El acertar la estrategia en el largo plazo y en acertar en esa estrategia que haga que esta compañía siga siendo una compañía sostenible en el negocio, económicamente financiera, y sea perdurable y sea resiliente. El Grupo Juste es un grupo que se dedica fundamentalmente a exportar. Gran parte de vuestra producción va fuera de las fronteras españolas. Por tanto, tenéis una clientela muy diversa y también estáis sujetos pues, a coyunturas. ¿Cómo eres capaz, presidiendo el grupo, de conciliar ambas cosas, ¿no? Es decir, que cada vez pues, las coyunturas son más complejas, cambian muchas cosas, te afecta el tipo de interés, te afecta una guerra, te afecta pues una regulación, y al mismo tiempo tus clientes son más exigentes, te piden mucha más calidad, las entregas tienen que ser a tiempo, es decir, todo parece complejísimo. ¿Siempre ha sido así? ¿Fue así con tus antepasados, tú que eres la cuarta generación? Sí, yo creo que cada vez es más. Cada vez el entorno es más exigente, cada vez el corto plazo tiene mayor incertidumbre, ¿no? Estamos en un entorno que lo llamamos VUCA, no me gusta emplear anglicismos, pero realmente es un entorno vulnerable, con alta incertidumbre, complejo, y lo que estamos en la organización, bueno, como cualquier organización empresarial que se precie, es la enorme adaptación que tenemos que tener al cambio, ¿no? El cambio forma parte de nuestras vidas, y las personas que trabajan en el Grupo Juste tienen que ser personas adaptadas al cambio, y los líderes tienen que ser capaces de que ese cambio se produzca, ¿no? Y que ante una exigencia del cliente seamos capaces de cumplir esas exigencias, esas demandas del cliente en periodos de tiempo más cortos quizás que anteriormente, ¿no? Con la complejidad además de que nuestra competencia es una competencia asiática, y que el cliente que además quiere que cumplas con los requisitos de calidad, evidentemente con las exigencias regulatorias, ¿no? Somos una industria químico-farmacéutica, pues además en temas de precio, ¿no? Y eso ligado a que tienes que manejar el corto plazo, por supuesto, el presente, a la vez que manejas el largo. Toda empresa farmacéutica, química que se precie tiene que pensar siempre en el largo, toda empresa familiar siempre piensa en el largo, y a la vez tienes que gestionar el corto, ¿no? No puedes perder nunca de vista el largo, y bueno, pues esa es la mayor complejidad que existe, ¿no? Que a veces eres la persona orquesta, ¿no? de liderar el corto en el largo, ¿no? Y tienes que estar tocando, como digo yo, el tambor a la vez que tocas el platillo y a la vez que tocas la guitarra, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros dentro del Grupo Juste? Bueno, pues con una estructura de gobierno lo suficientemente sólida como para trabajar en esos dos aspectos, ¿no? Está el Consejo y el equipo directivo, y desde hace unos años, sobre todo a raíz de la pandemia, con el nuevo plan estratégico que nosotros definimos, trabajamos con el equipo directivo muy de la mano con el Consejo, somos vasos comunicantes, y el equipo directivo conoce perfectamente también cuáles son los intereses también, por supuesto, de los accionistas. Los accionistas a través del Consejo están muy alineados con el equipo directivo, ¿no? Y entonces tiene que haber un alineamiento entre lo que es la gestión y lo que es el plan estratégico a largo plazo, ¿no? Y que el equipo sepa hacia dónde vamos, a la vez que tienes que gestionar el día a día de la mejor manera posible, ¿no? Claro, esa dicotomía clásica empresarial entre propiedad y gestión, en vuestro caso la habéis resuelto con esa imbricación casi perfecta, ¿verdad?, de los accionistas mayoritarios, de una familia, la familia Juste, de una presidenta
de la compañía y del Consejo de Administración con un equipo directivo. A ti como presidenta, los aspectos vinculados a esa regulación creciente, a esa importancia de las normas que superan lo nacional y que son europeas, pero que también pues empiezan a ser mundiales, esos requerimientos, ¿cómo haces seguimiento de toda esa vorágine regulatoria, ¿no? Hay quien incluso pues se ha atrevido a calificarla de otra manera. Yo diría, sí, no voy a repetir esas palabras, pero sí diría esa inflación legal o regulatoria. ¿Cómo haces seguimiento de todo eso? ¿Te toca a ti como presidenta? ¿Delegas en una secretaría general, en una dirección de regulación? Nosotros internamente, los distintos departamentos siguen las regulaciones acordes, ¿no? Pues en garantía de calidad, en control de calidad, en producción. Evidentemente, nosotros tenemos la regulación de medio ambiente. Eso internamente nosotros lo tenemos. Lo de la regulación es una marea regulatoria, porque no solamente está la regulación propia de nuestra industria. Yo siempre explico que cuando uno entra en la planta de química del Grupo Juste, te empieza a regular el ayuntamiento con el IBI. Luego te regula la Comunidad de Madrid con temas de medio ambiente y con otros temas, luego laborales, etcétera, ¿no? Por supuesto, a toda empresa. Y luego te regula Bruselas, luego te regulan los clientes, o sea, te regula básicamente. Entonces tienes que vivir con la regulación, ¿no? Y es una marea regulatoria absolutamente brutal, y tienes que saber qué regulación tienes que cumplir y qué regulación tienes que seguir, ¿no? A mí también me ayuda, evidentemente, pues nos ayuda como empresa pues estar en las asociaciones. Nosotros somos miembros de la Federación Química Española y en su momento tuve el cargo de vicepresidente y ahí aprendí muchísimo y tenemos una relación directa con la patronal, en COE toda la parte pues, laboral, del diálogo social, etcétera, ¿no? Y lo más complicado quizás, lo más exigente es tratar de extraer esa regulación que en tu negocio afecta sin pasarte tampoco, ¿no? Porque hay cosas, ¿no?, que es un nice to have, ¿no?, que es deseoso de tener, pero que bueno, pues dependiendo también de los medios, pues podrás hacerlo de otra manera u otra, y también en función también de lo que evidentemente el cliente te pueda exigir, ¿no? Has citado ese compromiso que tenéis en la compañía con el asociacionismo, que en tu caso pues se ha transformado, se ha puesto de manifiesto en altas responsabilidades que has tenido en la Asociación de Empresa Familiar Madrileña. Has formado parte también del Círculo Empresario, has hablado de las sectoriales de la farmaquímica y en COE también vicepresidenta, y hoy en la Fundación COE. ¿Cómo ayuda a una empresa estar presente en esos foros, y cómo has sido capaz de no descentrarte y de no olvidar pues dónde tiene que estar puesto el foco, que es en tu compañía, ¿no? Es decir, ¿es complejo? ¿Es difícil? ¿Animas a que personas que tienen responsabilidades como la tuya den ese paso sabiendo que no es fácil? Bueno, yo ahora tengo la ventaja de unos años a esta parte, ¿no?, que tengo una presidencia no ejecutiva, ¿no? Si yo llevara la ejecución, tengo un magnífico Grupo Juste, cuenta con un magnífico director general, que es un maravilloso director de orquesta y que lidera el equipo humano que hay en Juste, y eso me permite a mí pues dedicarme mucho más a fondo que en años anteriores a toda la parte asociacionista. Esa parte para mí, después de muchos años y después de las distintas oportunidades también que yo doy, siempre agradezco muchísimo las oportunidades, tanto en la Asociación de Empresa Familiar, ¿no?, los empresarios que me dieron la oportunidad de presidir la asociación, como en COE, con Antonio Garamendi, el Círculo de Empresarios, etcétera, me han dado la oportunidad. Yo creo que es absolutamente importante para un empresario en estos momentos relacionarse con otros empresarios y conocer otros sectores y estar en constante conversación con otras personas, ¿no? Después de trabajar muy ejecutivamente en la compañía, después de varios años, yo hice la reflexión de dónde aporto más valor a mi compañía. Yo aporto mucho más valor, siempre digo, fuera de mi compañía que dentro y sentado en una mesa de despacho, ¿no? Y todo ese conocimiento que traigo lo comparto al consejo, lo comparto al equipo directivo, y yo creo que es un trabajo común y de representatividad, ¿no? Y a mí en su momento, en las épocas de mayor crisis, ¿no?, de pues, relativas, por ejemplo, del 2008 hasta el 2000, no sé,
si se puede decir 2010, 2011, bueno, hasta todo el mundo probablemente tendrá un año en que la crisis para ellos terminaron. A mí me ayudó muchísimo hablar con otros sectores. Había otros sectores, como por ejemplo el sector inmobiliario, que ellos habían visto la crisis antes. El sector farmacéutico estaba viendo cosas que luego pasaron, que yo empecé a vislumbrar. Digo, oye, esto va a pasar, porque hablaba con otros sectores, con otros empresarios, con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar en constante conversación, hay que aprender muchísimo de otras prácticas empresariales que a lo mejor en tu sector no las has visto, ¿no? Y yo me considero una eterna aprendiz, y todo lo que aprendo y considero que es importante, yo lo traigo encima de la mesa y lo comparto con la empresa, y siempre me gusta que miremos con una mirada 360, ¿no? Una mirada más plural de lo que está pasando en otros sectores, ¿no? No solamente en el nuestro. Has hablado de la crisis de 2008 y eso nos llevaría también a comentar la crisis del 20, ¿no? Y la crisis vinculada a COVID, ¿no? Y en esos meses de marzo, abril, mayo, junio del 2020 se hablaba mucho de la soberanía industrial, se hablaba mucho de la necesidad de recuperar la producción, especialmente en la industria en la que tú estás y tu familia, ¿no? ¿Qué ha pasado de todos esos planes que se hablaba de la soberanía industrial? ¿Estamos en ese camino o quizás con tanta regulación estamos en el camino contrario? Yo creo que hay unos titulares ahora, otro término inglés que no me gusta, bueno, el reshoring, el traerte industria a Europa, el darse cuenta, ¿no? Yo hablaba con algunas otras compañías familiares nacionales después del COVID y ellos dijeron que habían tenido que desempolvar, entre comillas, dosieres de productos farmacéuticos que ya por precio, por competencia asiática, no podían vender en España, y que el Ministerio de Sanidad, en temas de UBI, en temas anestésicos, pues habían tenido que desempolvar y volver a ponerlos en el mercado para poder suministrar. Y que gracias a una industria nacional, en este caso, bueno, nacional me refiero, nacional internacional, industria implantada en España, no habíamos tenido unas consecuencias más negativas del COVID, ¿no? Y eso no ha salido en prensa, ni nadie lo sabe, ¿no? Y yo realmente me siento muy orgullosa porque la industria realmente respondió, como la industria alimentaria, como la distribución española, etcétera, ¿no? Todos estos titulares que se dicen, yo personalmente me los creo poco, porque luego eso tiene que ir acompañado de incentivos, tiene que ir acompañado de una regulación que permita a las empresas invertir, y estamos viendo que está siendo muy complicado, ¿no? Ahora tienes otra directiva relacionada con sostenibilidad, tienes que hacer un cumplimiento, y realmente hay muchas cosas en regulación, evidentemente, que son necesarias, y otras que dices, bueno, y esto me va a hacer que mi producto sea mejor en calidad, me va a hacer vender mejor, me va a permitir llegar. Entonces, bueno, pues el reshoring en la industria europea a nivel farmacéutico lo veo realmente complicado, sinceramente. Uno de los mayores expertos sanitarios de nuestro país, Carlos Parry, habla de que las empresas de salud tenéis que también ser capaces de evolucionar, en el sentido de que no solo hay que poner al cliente en el centro, sino al usuario en el centro, porque muchas veces el cliente no es el usuario. En tu caso, en vuestro caso, y en general en la industria que tú conoces, ¿cómo se hace eso? Porque a veces se confunde y no nos damos cuenta de que lo importante es el paciente más que el que está comprando tus bienes o tus servicios, ¿no? Sí. ¿Es tan complejo diferenciar entre usuario y cliente? Claro, nuestro negocio es B2B, es esa empresa, ¿no? Nosotros no vamos directamente al consumidor, porque nosotros no tenemos ni productos OTC, ni productos fuera de receta médica, o sea, nosotros no podemos ir al paciente, ¿no? Pero lo que sí que intentamos como buena compañía, la venta porque nosotros vendemos principios activos, ¿no? Que es la primera parte de la cadena, con lo cual son compañías que luego mezclan ese producto con otras cosas y hacen producto acabado, y luego la venta que nosotros tenemos hospitalaria en España. Ahora estamos incrementando nuestro portfolio y estamos metiendo en áreas de diagnóstico. Pues estamos haciendo una labor de concienciación a los hospitales, ¿no? Y a los gerentes de los hospitales, de que lo que estamos vendiendo mejora la vida del paciente. Pero nos encontramos en que dice, vale, pues estupendo, pero yo este precio no lo quiero, tampoco estamos hablando de precios desorbitados, ¿no? Si te dijera el precio, que no lo voy a decir porque no es objeto de esta conversación, te reirías, ¿no? Pero realmente mejora mucho en ese diagnóstico, que por ejemplo es un diagnóstico para una intolerancia para la lactosa, ¿no? Y te encuentras pues con médicos que dicen, bueno, es que el paciente directamente le quito la lactosa, o ya tengo la estructura para hacerle una prueba que dura 5 horas versus que incluso le estoy haciendo una biopsia. Entonces, bueno, esa visión realmente al paciente, si no va acompañada de una bajada de precio o de otras cosas, muchas veces
se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que en España tenemos que seguir evolucionando en ese sentido y tenemos que seguir evolucionando en que también en temas pues preventivos, en otro tipo de medicina que yo creo que también está costando, ¿no? El sector salud, químico, farmacéutico, en España es potente. Hemos abierto las puertas a empresas de todo el mundo, están empresas de todo el mundo aquí, pero también hay campeones locales, ¿no? ¿Crees que el futuro va a seguir permitiendo tener campeones locales? ¿O que quizás pues, la globalización, las economías de escala llevará a que cada vez sea más difícil mantener una industria patria y al final pues tengamos muy pocas multinacionales que se expandan por todo el mundo? ¿O quizás eso ya es una preocupación del pasado? Pues buena pregunta, no lo sé. Yo creo que depende también un poco de los nichos a los cuales te quieras acercar, ¿no? Y si tú ves quizás la estrategia de compañías nacionales, ¿no?, algunas de ellas muy importantes catalanas, pues han ido como focalizando sus esfuerzos en nichos de mercado, ¿no? La gran pregunta de nuestra industria siempre es la inversión necesaria en capital, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hay una familia detrás, ¿no?, hay compañías bien conocidas pues, que han salido a bolsa para financiarse, ¿no?, que esa es una vía, pero no todas las compañías tienen el tamaño, tienen los números suficientes para poder hacer una salida a bolsa o incluso abrir el accionariado, pero bueno, ¿cómo abres tú el capital para realmente, si tú quieres mantener este proyecto a futuro? Claro, tienes que meter un capital, ¿no?, acorde a tus ideas como accionista. Yo creo que sí que va a haber industria, pero sí que va a haber cambios porque muchas de las industrias son de origen familiar o siguen siendo familiares a día de hoy. Has vivido muchos cambios, habéis vivido muchos cambios en la familia. Juste 100 años de compañía, más de 100 años de compañía. ¿Y cómo sois capaces de conciliar esa tradición, esa generación tras generación que sigue en el negocio, con la modernidad, con la disrupción tecnológica? Todo ha cambiado mucho desde que tu tatarabuelo creó la compañía, desde que tu bisabuelo la hizo crecer, desde que tu abuelo la consolidó y tu padre la llevó con vosotros, sus hijos y contigo, a donde está hoy. Pero en ese tiempo no existían las tecnologías que hoy manejamos. ¿Cómo gestionáis todo ese cambio para mantener el legado? Y en este cuarto de hora, ¿cómo aplicáis inteligencia artificial? Claro. Pues nosotros, con motivo del centenario, que fue en el 2022, quisimos hacer un nuevo logo, o sea, un nuevo claim, ¿no?, un nuevo lema, por así decirlo, por utilizar otra palabra española, ¿no? Entonces hablamos con el equipo directivo, fue un trabajo muy interesante. Entonces dijimos que fue también, ya habíamos empezado con nuestro plan estratégico, decir, bueno, queremos dedicarnos zapatero a tus zapatos, queremos dedicarnos a química orgánica, queremos dedicarnos a desarrollar nuevas moléculas, queremos fomentar el I+D, queremos hacer una serie de cosas, ¿no? ¿Y qué somos como compañía? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra identidad? Entonces dijimos, bueno, queremos empezar a hacer otras cosas, con lo cual somos una startup, por así decirlo, queremos tener mentalidad también de startup, queremos ser flexibles, queremos adaptarnos al cambio. Acabamos de vivir una pandemia, todo lo que está pasando, necesitamos una organización ágil, flexible, que no nos paren las cosas, que no nos paralicen, ¿no? Una filosofía de startup, pero a la vez tenemos 100 años, ¿no? Entonces, el lema es el Grupo Juste es una startup con 100 años de tradición, ¿no? Entonces, esos 100 años que demuestran, bueno, pues que nosotros hacemos las cosas bien, que hay una familia detrás, que los Juste responden, que hay un legado, que hay una calidad demostrada de los últimos 50 años, que nosotros no hemos tenido ningún lote rechazado, que entregamos a tiempo a los clientes. Qué bueno. Entonces, bueno, yo me he encontrado en algunas reuniones, hace tiempo que no me encuentro porque ya no tengo trato directo con los clientes, de decir, bueno, es que yo quiero conocer a un Juste, porque muchas de las transacciones las hacíamos con empresas familiares, ¿no? Entonces aparecía y decía, bueno, pues oye, pues sí, con esta persona Juste, ¿no? O yo con esta persona de Alemania, de Israel, de cualquier otro país con el cual yo he firmado contratos, bueno, aquí hay una familia detrás y yo sé que esa familia va a responder, ¿no? Entonces, nosotros intentamos hacer una unión, ¿no?, entre esa tradición, ese legado, la parte positiva y esa modernidad. Ahora luego comentaré el tema digital, el tema de la inteligencia. ¿Pero en qué se traduce todo eso al final? Se traduce en todo de que las compañías ahora, ¿no?, se llenan sus páginas web y todo, ¿no?, de una visión, de una misión y de unos valores, ¿no? Y nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante en valores, hemos definido aquellos valores que nos caracterizan, que es, bueno, pues
la resiliencia, el coraje, la curiosidad, la ambición, una serie de cosas, ¿no? Que ha sido un trabajo también conjunto con el equipo, ¿no? Pero esos valores se tienen que traducir en conductas. Entonces, hemos estado un año y pico, ¿no? También haciendo comunicación internamente de, oye, este valor implica esta conducta, ¿no? Porque a veces, muchas veces, tú ves valores o ves cosas en las compañías, pero luego tú no lo tangibilizas, ¿no? Y al final el comportamiento diario de la gente y las conductas es lo que realmente, ¿no?, va calando y forma parte también de la cultura. Y estamos, bueno, pues creando una nueva cultura y acorde a los nuevos tiempos. En relativo a digital, claro, nosotros no tenemos un negocio en el cual puedes decir, bueno, es que tengo una visión digital clarísima porque es un negocio directo al consumidor. O sea, nosotros la parte digital ha sido compleja y luego tienes que ver que las inversiones que hagas tengan su retorno adecuado, porque eso he de decirte que lo miramos con lupa, ¿no? El retorno de las inversiones. Entonces, nosotros a nivel digital estamos intentando digitalizar algunos procesos productivos. Acabamos de implantar ahora un nuevo sistema, un nuevo ERP. Y luego estamos viendo cómo podemos emplear inteligencia artificial y estamos viendo que nos está costando en el diseño de rutas sintéticas para el diseño de las nuevas moléculas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo algunas cosas internamente, tanto en materia de I+D como en procesos productivos. Luego la inteligencia artificial sí que ha llegado al mundo del diagnóstico por imagen. Hay algunas aplicaciones que utilizan los hospitales, ¿no?, que permiten dar un mejor diagnóstico al paciente, ¿no?, y a los radiólogos tener muchísima más información para poder dar un diagnóstico más preciso de la enfermedad, ¿no? Y nosotros hemos estado viendo alguna cosa, hemos querido tener alguna colaboración, pero bueno, no hemos visto tampoco la posibilidad y bueno, pues seguimos viendo si hay algunas opciones que a nivel también nosotros comercial podamos ofrecer a hospitales en las áreas en las que trabajamos. Estáis al día, intentas estar también al día de todo lo que pasa relacionado con novedades tecnológicas. Has tenido muchas responsabilidades en tu carrera, hoy esta presidencia, pero has pasado por, digamos, por todo el escalafón de tu compañía. ¿Cómo te has inspirado a lo largo de tu carrera? ¿Has tenido algún referente? ¿Has tenido algún directivo? ¿Has tenido la suerte de conocer a muchísima gente por tus responsabilidades en el mundo asociativo? ¿Hay algún empresario, alguna empresaria que te ha marcado y que has seguido su trayectoria? Bueno, el primer referente fue mi padre, ¿no? Lamentablemente mi padre nos dejó va a hacer 12 años, 13 años. Y bueno, pues no tuve la fortuna de poder compartir muchos años de mi vida profesional, pero lo que me dejó fue un legado brutal, que era un legado de la responsabilidad, del sentido del deber, ¿no? Y de, oye, tienes esto, tienes que hacerlo lo mejor posible y la responsabilidad es cuidar esto a tu gente, a la familia, etcétera, ¿no? Y luego él era un hombre profundamente asociacionista y que buscaba el bien común. Lo tenía clarísimo, Iñaki. O sea, incluso él fue presidente de la patronal de Farmaindustria en 3 ocasiones y siempre me decía que lo que a él le quitaba el sueño era poder liderar las mejores decisiones dentro de Farmaindustria. Dice, yo algunas cosas a veces, Inés, he votado sabiendo que ajuste no era la mejor opción, pero sabiendo que para el sector era la mejor opción. Impresionante, ¿no? Posteriormente sí que hay algunas personas, aquí me gustaría mencionar alguna, un director financiero que tuvo Bayer muchos años, que me enseñó lo que era ganar, a pesar de que discutíamos muchísimo, porque fue un partner en su momento y un cliente. Otras personas que aprendí mucho se llama Elvira Sanz, ella fue country speaker de Pfizer y presidenta de Farmaindustria. Yo aprendí de ella muchísimo en Farmaindustria, pues, y además de conseguir una gran amistad con ella, vi cómo ella unía a la industria nacional con la industria internacional para buscar lo mejor del sector. Y evidentemente muchas compañías familiares, empresarios familiares que me han acompañado en mi camino, me siguen acompañando y que tengo la suerte de haber conocido. Ser empresario no es fácil, ser empresaria no es fácil. En los últimos tiempos el crear empleo, el generar riqueza, pues no siempre se ha acompañado de un apoyo social, ¿no? Inés Juste forma parte de un legado de personas que se han dedicado a la empresa, que han creado empleo, que han generado riqueza, que han hecho que muchas familias pues, puedan ser lo que es hoy. ¿Cómo ves este cuarto de hora en el que pues parece que ser empresario no es la mejor profesión que puede elegir un joven? ¿Qué podemos hacer para revertir todo esto?
Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Primero, a nivel de comunicación, intentar que los medios de comunicación cuenten historias bonitas de los empresarios, ¿no? y que bueno, pues que ser empresario pues es una opción muy interesante y muy apasionante de vida, ¿no? Y sobre todo ir a la raíz, ¿no? que es la parte de educación, ¿no? También desde la Fundación COE estamos intentando, ¿no? que en algunas universidades públicas, empezando por la Comunidad de Madrid, haya asignaturas para fomentar el espíritu emprendedor en la gente más joven, ¿no? Porque yo hace más de 20 años terminé mi carrera, yo hice Ciencias Económicas y Empresariales, como se llamaba en aquella época, y cuando salí, una gran parte de mis amigos querían ser funcionarios públicos y una gran parte de mis amigos querían trabajar en Big Four, pero empresarios no había prácticamente nadie, ¿no? Y ahora más o menos los números, es lamentable, pero ha cambiado poco. Es verdad que hay mucho más movimiento de emprendeduría. Entonces yo creo que hay que atacar mucho la educación, hay que atacar mucho también la comunicación, y luego los empresarios, como digo yo, tenemos que salir, tenemos que contar. Hay un proyecto muy bonito, por ejemplo, que lidera DEFAM y otras asociaciones de empresa familiar territoriales, que es la empresa familiar en las aulas, empresarios familiares que van a las aulas en bachillerato a hablar de las empresas familiares, ¿no? Yo a mis hijos, a los amigos de mis hijos, a todos les hablo de que hay que consumir productos de empresa familiar, ¿no? Que el chocolate, pues están los Lacasitos, que es una empresa de Zaragoza, el Fuet es una empresa catalana, o sea, intentar, ¿no? que los empresarios también hagamos apología dentro. Y luego los empresarios, eso yo lo hablo mucho en la COE, tenemos que estar mucho más presentes a nivel asociativo, tenemos que salir, tenemos que contar, porque hay mucho directivo que es estupendo, pero los empresarios tenemos que estar muchísimo más involucrados en todos estos aspectos. Efectivamente, cuanto más veamos a empresarios y a empresarias como tú, como Inés Juste, pues más vocaciones habrá, porque después de escucharte cualquiera quiere tener una vida como la que tú has tenido y poder haber disfrutado de todas esas experiencias y seguir liderando una gran compañía como es el Grupo Juste. Muchísimas gracias, Inés. Ha sido un placer tenerte en Aula Directiva. Gracias, Iñaki. Gracias por todo.